Bien, continuando con la presentación, vamos a resolver algunos casos prácticos. El primero de ellos nos pide generar y analizar una tabla de doble entrada por departamento y zona a nivel muestral y poblacional para el año 2022 de la Encuesta Nacional de Hogares. En estas dos imágenes podemos ver la primera de ellas con la muestra de la base de datos en extensión .dta y la tabla de doble entrada por departamento y zona, Costa, Sierra, Selva y Lima Metropolitana. En este caso, para obtener la base de datos, nos vamos a microdatos del INEI, consulta por encuestas, elegimos la encuesta de NAO, metodología actualizada, elegimos condiciones de vida y pobreza en NAO, y elegimos el año, en este caso 2022, y el periodo anual, de enero a diciembre. Obtenemos los módulos, y en este caso nos pide el módulo 2, características de los miembros del hogar. Descargamos el archivo comprimido. En este caso yo ya tengo el archivo .dta, que es este de acá, enao 01-2022-200.dta. Este archivo está guardado o se encuentra en la carpeta, la cual está definida como ruta de trabajo. Pues bien, corremos la ruta de trabajo y vamos a convocar a la base de datos con el comando use el nombre, clear. Y para visualizar usamos el comando browse. En este caso podemos hacer la consulta del comando con el comando inicial de help, ayuda, y en este caso ponemos el nombre completo browser. Nos abre una ventana en la cual tenemos información como sintaxis, y en este caso también nos muestra que el comando browse puede ser escrito con las dos primeras iniciales, en este caso B y R, y vamos a usarlo de esa forma. Nos abre la ventana de base de datos, tenemos la matriz, en la cual tenemos las variables y tenemos las observaciones. Para saber la magnitud de la matriz, podemos seleccionar una de las variables y en la parte inferior derecha tenemos como el número de variables, 40, el número de observaciones, 1220, perdón, 121.253 observaciones. También podemos diferenciar el tipo de dato, en este caso los que están pintados de color rojo, nos mencionan que los datos son cadena de texto. Por ejemplo, la variable vigeo tiene observaciones, eh, cadena de texto de número 6, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior derecha, nos menciona el tipo de variable string número 6. Ese número hace mención al número de caracteres. En este caso, 010201 son 6 caracteres. También tenemos variables categóricas, que son las que están pintadas de azul, ya que muestran etiquetas y cada una de ellas con un valor numérico. También tenemos información numérica, como en el caso de P208A, que representa
la edad que tiene en años cumplidos, ¿no? Entonces, que están pintados de color negro, nos da a entender que son variables numéricas. Pues bien, como tenemos 40 observaciones, perdón, 40 variables, lo que vamos a hacer es solamente quedarnos con las que vamos a trabajar para resolver el caso práctico 1. En este caso, mes, conglomerado, vivienda, hogar, code, person, ubigeo, dominio y el factor poblacional. Para poder retener solo las variables de importancia, usamos el comando keep y, como se puede apreciar, tenemos las observaciones con respecto a las variables mes, conglomerado, vivienda, hogar, code, person, ubicado, dominio y factor poblacional. Pues bien, nos pide una tabla de doble entrada por departamento y dominio. En este caso, eh, dominio está comprendido por la siguiente forma. Al usar el comando label list dominio, nos muestra los valores y las etiquetas. En este caso, costa está diferenciado por costa norte, costa centro y costa sur. Lo que vamos a hacer es agruparlas y para eso tenemos que usar el comando recode, el nombre de la variable, en este caso dominio, y entre paréntesis recodificar, ¿no? Del 1 al 3 vamos a recodificarlo con la etiqueta costa y el valor numérico 1. Para el caso de la sierra, que va desde 4 a 6, vamos a recodificarla con el valor numérico 2 y etiqueta, nombre de etiqueta sierra, que comprende del número 4 al 6. Con respecto a selva y línea metropolitana, vamos a mantenerlo tal cual, pero vamos a dar valor numérico correlativo a las dos anteriores, ¿no? En este caso, 3 para selva y 4 para línea metropolitana. Y finalmente generamos una nueva variable de nombre zona. Corremos y nos dice que ya se creó la nueva variable y para eso usamos el comando browse y en esta columna tenemos la nueva variable, ¿no? Y para poder corroborar podemos usar el comando tab zona y como se puede apreciar tenemos costa, sierra, selva, línea metropolitana y para ver las etiquetas usamos el comando labelist zona y podemos apreciar los valores numéricos y las etiquetas, ¿no? Pues ahora con respecto a departamento, la base de datos no muestra la variable departamento, pero sí cuenta con una variable ubigeo que representa una codificación. Los dos primeros dígitos representan el departamento, las dos siguientes la provincia y las dos últimas el distrito. Entonces, como nos piden a nivel de departamento, lo que vamos a hacer primeramente es extraer los dos primeros dígitos. Y para eso usamos el comando gen, generar una nueva variable de nombre dpto, pero esta variable va a comprender la extracción de los dos primeros dígitos de la variable ubigeo. Para eso consideramos la variable ubigeo, coma, eh, el número donde va a iniciar la extracción, en este caso 1, y el número de dígitos a extraer, en este caso los dos primeros.
corremos y como resultado tenemos la nueva variable de PTO con la extracción de los dos primeros dígitos. Como sabemos, las observaciones de color rojo nos mencionan que es un dato tipo texto, pero para hacer la codificación necesitamos valor numéricos. Para eso mm, usamos el comando string para pasar de un valor texto a un valor numérico. String de PTO, replace. Replace para poder mantener los valores en la misma variable. Ahí está. Tenemos el resultado de la variable de PTO, pero ya con el tipo de dato numérico. Ahora usamos el comando recode, el nombre de la variable, y entre paréntesis creamos el valor numérico y las etiquetas. Y al final pedimos que nos crea una nueva variable de nombre de PTO. Como resultado, esta variable de PTO con la D minúscula pasó de una variable numérica a una variable categórica en la cual se muestran las etiquetas y los valores numéricos. Para poder corroborar usamos la ellipse y tenemos el siguiente resultado, ¿no? Los valores numéricos y las etiquetas. Entonces ya tenemos la variable zona, que vendría a ser costa, sierra y selva y línea metropolitana, y también tenemos la variable departamento, considerando a Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Nos pide hacer una tabla de doble entrada. Para eso usamos el comando tab, que viene de table. Tab y las variables de PTO, departamento, zona, coma, row. En este caso vamos a mostrar una tabla en proporción porcentual. Corremos y nos muestra el siguiente resultado. Entonces acá tenemos la tabla de doble entrada. En la primera columna tenemos la variable departamento. En la primera fila, la variable zona, costa, sierra, selva y lima metropolitana. Por ejemplo, veamos un caso, la provincia constitucional del Callao. El 100% de los individuos se concentra en Lima metropolitana, que representa 3.684 observaciones, ¿no? A nivel muestral. Todavía no hablamos de individuos o de personas. Para eso usamos el factor de expansión. En este caso lo invocamos de esta forma, ¿no? Entre corchetes, y usamos IW igual al nombre del factor de expansión poblacional, que en este caso es FACPOP7. Esto en realidad es una variable, como lo vamos a ver aquí en la base de datos. Aquí encontramos esta variable FACPOP07, ¿no? Entonces, corremos y como resultado tenemos la misma tabla, pero a nivel poblacional. Y aquí el análisis sería el siguiente. Por ejemplo, en la región Huancavelica, el 100% de la población se concentra en la región Sierra, que representa 552.300 individuos o personas, ¿no? Pues bien, hemos resuelto el primer caso y ahora pasamos al segundo caso práctico.
A través de la base de datos sumaria-2022.eta del ENAO, generar las variables ingreso y gasto per cápita, tanto de forma mensual y en logaritmo. Posteriormente, elaborar gráficos de tipo pie y barra. Aquí nos piden dos cosas. Primeramente, generar variables de ingreso y gasto per cápita. Y luego elaborar unos gráficos de torta y barra, en este caso horizontal. Para eso nos vamos a la página de microdatos del INEI, hacemos clic en consulta por encuestas, elegimos la encuesta, en este caso ENAO metodología actualizada, en este caso ENAO de forma anual, seleccionamos el año y el periodo anual. El módulo sumaria se encuentra en esta parte. Descargamos el archivo comprimido. En este caso yo ya tengo el archivo descargado, que vendría a ser este, sumaria-2022.eta, la cual se encuentra en la carpeta establecida en la hoja de ruta de trabajo. Y para invocar esa base de datos, usamos el comando use. Recordar que inicialmente ya hemos establecido la ruta de trabajo y ahora lo que vamos a hacer es solamente invocar a la base de datos. Para eso usamos el comando use, el nombre de la base de datos, clear. Para poder visualizar usamos el comando browse o las dos primeras letras. Aquí tenemos la base de datos y para saber la magnitud de esta base de datos seleccionamos una de las variables y en la parte superior, perdón, inferior derecha tenemos la información del número de variables 167, número de observaciones 34.213 observaciones. Y como se mencionó inicialmente, ¿no? Tenemos tipos de variables, los de color rojo que son cadena de texto, los de color azul que son variables categóricas y los de color negro que son valores numéricos. Para este caso, solamente voy a considerar información como vigeo, dominio, ingreso, bruto total, gasto bruto total, miembros por hogar y el factor de expansión poblacional. Para poder retener estas variables, uso el comando if. Y como se puede observar, solamente muestra las variables que he considerado, ¿no? Pues bien, esto ya lo hemos visto inicialmente. Generamos la variable zona, generamos la variable departamento, y aquí es donde generamos nueva información a través de la información existente. En este caso, para crear nueva información, usamos el comando genere. En este caso, usamos las tres primeras letras, en este caso G y N, ¿no? Vamos a crear la variable ingreso per cápita. Para eso usamos eh, el siguiente sintaxis, ¿no? Igual a la variable de ingreso bruto total, que viene a ser INGHOG2T, entre los miembros del hogar. Y para eso tenemos esa información en esta columna, ¿no? Miembros por hogar, para obtener el ingreso per cápita. De igual forma para el gasto per cápita. Veamos. Y obtenemos la información de esta forma. Para obtener la información de forma mensual, igual usamos el comando generate, el nombre de la variable, igual al ingreso bruto total entre 12.
para obtener la información mensual. Aquí tenemos esa información. Ahora, para poder obtener información en escala de 0 a 10, usamos la variable log o logarítmico, ¿no? En este caso, usamos el mismo comando generate, el nombre de la nueva variable, igual a log, que en este caso es la transformación, ¿no?, de la variable en escala logarítmica. Y entre paréntesis va la variable, en este caso, gasto mensual. De igual forma para ingreso. Ahí tenemos la información. Y los dos últimos vendrían a ser el gasto y el ingreso per cápita, pero en escala de 0 a 10. ¿Ya? Para poder obtener información estadística, como por ejemplo la media, la mediana, usamos el comando EIGEN, que en este caso nos permite crear información como el promedio. Para eso usamos el comando de gen, el nombre de una variable, que va a ser igual al promedio, entre paréntesis, de la variable, en este caso, ing-mensual, ingreso mensual. De igual forma para el gasto, ¿no? Listo. Pues bien, una vez obtenido la información sobre ingreso y gasto de forma mensual, per cápita y en grado o rango entre 0 y 10, ahora nos vamos a realizar los gráficos. Para el gráfico de torta, en este caso usamos el comando graph y ponemos el nombre del gráfico o del tipo de gráfico, en este caso que es Python. Y usamos el nombre de la variable que es ingreso per cápita. Usamos el factor de expansión que también hemos visto inicialmente. En este caso lo estamos eh, invocando con AW igual a factor 0,7. Y tenemos opciones como la siguiente. Por ejemplo, over vendría a ser la información del ingreso per cápita por zona. Y respecto a las demás opciones, vienen a ser al formato que vamos a dar el gráfico, ¿no? Por ejemplo, P-Label nos da el formato de información, por ejemplo, en porcentajes, el número del texto en porcentajes, el color del texto en porcentajes y el gráfico de la región, que en este caso es white, la leyenda y, por ejemplo, la región, ¿no?, que en este caso también es white. Y como title o título del gráfico estamos considerando ingreso per cápita por zona para el año 2022. Al correr la sintaxis obtenemos el siguiente gráfico, ¿no? Y el título, ingreso per cápita por zona 2022, los porcentajes, la leyenda con su respectiva etiqueta, ¿no? Y podemos interpretar que la zona con mayor proporción o porcentaje respecto al ingreso per cápita eh, representa Lima Metropolitana, ¿no? Con 42,83%, seguido de la Sierra con 24,84% y seguido de 22,91% por la costa.
Pues bien, ahora continuamos con el siguiente gráfico, pero con respecto al gasto per cápita. No vendría a ser lo mismo en este caso con respecto al gasto per cápita. De igual forma, ¿no? La región con mayor proporción viene a ser Lima Metropolitana con un 42,68% y tanto la sierra como costa, ¿no? Que está alrededor de 24-25% y seguido de la selva con un 9,348% respecto al gasto per cápita por zona. Vamos a guardar estos gráficos. Para eso usamos el comando save, el nombre del gráfico, en este caso graph01, la extensión .gph, replace. Y como hemos establecido la hoja de ruta inicialmente, que es esta de acá, con el nombre de la carpeta, carpeta W26032024. Cuando usamos el comando save, de forma automática se está guardando en la hoja de ruta establecida, ¿no? En este caso, aquí lo tenemos, graph01.gph. De igual forma para el siguiente gráfico. Bien, ahora, también nos piden realizar un gráfico de barras. Y para eso usamos el mismo comando, pero ahora usamos el tipo de gráfico que es H-bar, barras horizontal. En este caso usamos la variable ingreso per cápita, el factor de expansión y las opciones. En este caso como over por departamento y aquí tenemos el formato de esta variable departamento, ¿no? B-label, que es la información con respecto a ingreso per cápita, ¿no? Que vendría a ser el total por departamento. Tenemos el formato, ¿no? Que le estamos dando formato porcentaje 12.0F, que vendría a ser el tamaño del número y, perdón, el formato y el tamaño vendría a ser size. Luego consideramos el título con su respectivo formato, en este caso el tamaño, y el título del eje horizontal, ¿no? Que es ingreso per cápita entre paréntesis soles, en este caso de esta forma. Corremos y obtenemos el siguiente resultado. La interpretación de este gráfico es la siguiente. Tenemos un gráfico de barras horizontal por departamento y tenemos el ingreso per cápita por departamento para el año 2022 de forma anual. Pues bien, de igual forma eh, guardamos el gráfico y para el caso del gasto per cápita de igual forma, antes aquí, y tenemos el siguiente resultado. Igual, ¿no? Gráfico de barras por departamento y gasto per cápita para el año 2022. La información es de forma anual. Guardamos el gráfico y finalmente hacemos un gráfico de dispersión. En este caso, para ver la correlación que tiene dos variables. En este caso, las variables son de tipo numéricas, que vendrían a ser el gasto per cápita y el ingreso per cápita. Para eso usamos el comando graph two-way, ¿no? Para poder hacer el gráfico de dispersión. Usamos entre paréntesis scatter,
las variables que vamos a usar, en este caso el logaritmo del gasto per cápita y el logaritmo del ingreso per cápita. Y las opciones que vendrían a ser el formato del gráfico, ¿no? Como por ejemplo el color del gráfico de la región, en este caso el título del eje horizontal, que es el logaritmo del gasto per cápita, el título del eje vertical, que es el logaritmo del ingreso per cápita, la leyenda, ¿no? Con su respectivo formato, y corremos el comando. Aquí tenemos el resultado. Tenemos en el eje horizontal logaritmo del ingreso per cápita, en el eje vertical logaritmo del gasto per cápita. Y como podemos ver el gráfico de dispersión, la relación, correlación es lineal, ¿no? A medida que se incrementa el ingreso per cápita para el año 2022, de forma anual promedio, también se incrementa el gasto per cápita, ¿no? Es directamente proporcional. Y esto se contrasta con la teoría, ¿no? La teoría económica. Pues bien, de igual forma guardamos el gráfico y vamos a exportar la base de datos transformada. Para eso usamos el comando export Excel, el nombre del archivo, first, do, coma, freestrong y entre paréntesis variables, ¿no? Para poder mantener la primera fila con el nombre de las variables. Entonces, corremos el comando y se está ejecutando y ya se guardó. Y para saber que existe ese archivo en la ruta de trabajo, usamos el comando dir y buscamos el nombre del archivo en formato o extensión .xls, que es este de acá, ¿no? Firstdeo. Pues bien, eso ha sido todo. Agradecerle por su participación y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Buenas noches.